Esto es Alianza Joven Podcast. Descubre el propósito de Dios para tu vida. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, noches, mañanas, donde quiera que estés se encuentre a la hora que estés viendo este espacio que hemos llamado Alianza Joven Podcast. Bienvenido. Gracias por la oportunidad que nos permites de poder compartir junto contigo y de poder añadir de alguna manera valor a cada una de sus vidas. Estamos felices de encontrarnos acá. Yo soy comisionado para mandar saludos de parte de Jonathan, que en esta ocasión no pudo estar en el podcast. Les manda muchos saludos, pero continuamos. Y en ese propósito, pues nos hallamos en una oportunidad genial, única y genuina, donde podemos aprender sobre temáticas súper importantes. Sobre el gran tema que hemos venido conversando, que es qué hacer cuando no sé qué hacer con mi vida. Y vamos a hablar de algo muy importante que debemos tratar, y es acerca del suicidio. Y para eso tenemos una invitada muy especial para nosotros, que es Jennifer. Jennifer, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar acá compartiendo con ustedes en este espacio. Qué bueno, Jennifer. Por favor, cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, yo soy Jennifer Ortiz, psicóloga, neuropsicóloga educativa. He acompañado a instituciones, organizaciones y bueno, también en terapia individual a niños, adolescentes y familias en todo lo que es el aprendizaje de inteligencia emocional, ¿sí? Cómo hacerse cargo de sus emociones. Pero antes de todo eso, desde los 14 años, mi vida se partió en dos, ¿no? Conocí al Señor y eso es lo que realmente más llena mi vida, más que todo lo otro. Claro. Es que en lo que sea que Dios nos haya puesto, pues que Él esté ahí. Y eso es una gran bendición, porque realmente tener cristianos que se encuentren con Dios y que su perfil vocacional y profesional sea la psicología, es algo que necesitamos Ujú, muchísimo en este tiempo, porque definitivamente hay muchas formas para poder encontrar y darnos cuenta ujú. que la psicología no dista, no se aleja de los principios bíblicos y del mensaje de Dios para nuestras vidas. Así es, totalmente. Yo lo que he encontrado es que esto nos muestra más claramente desde el diseño orgánico cómo pensó el creador al formarnos y entenderlo nos da mucho sentido a lo que tenemos que hacer en esta vida. Así es, así es. Y es por eso que en esta hora vamos a hablar con Jennifer. Ya vieron que está más preparada que un cumis. Entonces, vamos a hablar porque ella tiene mucho contenido acerca de esto sobre el suicidio. La palabra de Dios dice de la siguiente manera en el Salmo 121, versículos 7 y 8. El Señor te protegerá, de todo mal te protegerá. Protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. Entonces, este tema no viene fortuito, no viene de la nada, sino que viene con esa necesidad y esa lucha que muchos chicos al día de hoy tienen, Ujú. con algo que empieza como de la nada, ¿no? Es que me vino a la cabeza este pensamiento, y en el peor de los casos se ha convertido en una tendencia que está afectando tremendamente Ujú. nuestro país y nuestras ciudades. Creo que estás de acuerdo al respecto de eso. Sí, claro que sí. Este, como muchos otros trastornos mentales, van en aumento, ¿no? Para hablar de esa parte, podemos decir que cuando, bueno, hace muchos años, cuando empieza a enlistarse o a ponerse en códigos el número de trastornos, vemos que al correr de los años, antes era un libro muy pequeño y ahora es un libro cada vez más grande. Entonces, claro, es uno de los trastornos y situaciones de salud mental que preocupan, lamentablemente, uno de los que tiene mayor índice, ¿no?, de crecimiento. Sí, yo tengo unos datos acerca de eso, y es que en Cali, por ejemplo, de cada 100.000 personas, 63.4 personas han intentado suicidarse. ¿Sí? De cada 100.000, 63.4. Para mí es una cifra muy, pero muy alta. En Colombia, de 2009 a 2016, 17.522 personas se suicidaron, y en el 2017 hubieron 2.190 casos. Y para datos más precisos, por ejemplo, acá en la ciudad donde nosotros estamos, que es la ciudad de Popayán, en el año 2018 hubieron 123 casos. O Ujú, sea que las cifras son muy altas. ujú. Creemos que de pronto eso está por allá, muy alejado, está sucediendo, qué sé yo, en cualquier otro lado, pero está más cerca de lo que nosotros podemos imaginar. Ujú.
Y probablemente son cifras de lo que se notifica, ¿no? ¿Cuántos de los casos de pronto no se conocen públicamente o no son registrados y pues son una realidad? Es un problema de salud pública Ujú, también, ¿cierto? así es. Pero bueno, yo la primera pregunta que te haría es ¿qué causa esto? ¿Qué causa que una persona pueda pensar en suicidarse y tomar la decisión de suicidarse? Ajá. Bueno, para explicar esto es importante entender este sistema individual, cómo funciona, ¿no? Es como lo importante, porque sí podemos decir que las causas, hablando del tema externo, es problemas complejos que generan un impacto muy fuerte a nivel emocional en la persona. Puede ser la pérdida de un ser querido, un factor económico, ¿cierto? De pronto también, inclusive un cambio fuerte como el tema de pandemia, puede detonar en una persona todo este tipo de pensamientos y situaciones. Pero a mí me gustaría mucho hablarles, aprovechar este momento a los jóvenes, ¿cierto? Para que comprendamos un poco cómo es que funciona este sistema emocional, porque sí, pasan cosas a nivel de circunstancias que tenemos que tener claro que no podemos manejar, o sea, que no nos corresponde a nosotros, que no podemos controlar, es la palabra, ¿cierto? Pero realmente cómo es que este sistema orgánico nuestro finalmente termina colapsado emocionalmente y empieza a surgir el suicidio como una opción. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que nosotros fuimos diseñados para lo bueno, dice el Señor. Científicamente está comprobado igual, que los pensamientos negativos nos bloquean, nos generan una carga, ¿sí? Espiritualmente lo sabemos que es así también. Por eso el Señor dice, piensen en lo bueno, piensen en lo justo, piensen en lo amable. Entonces ahí está la clave. Nuestro cerebro se alimenta de pensamientos. Ese es el alimento de nuestro cerebro. Ahora, la tendencia a pensar negativo la tenemos todos y es algo a lo que tenemos que ponerle la lupa, porque si nosotros tenemos pensamientos negativos y finalmente el suicidio es eso, ¿no? Una sumatoria de muchos pensamientos negativos, donde finalmente la persona ve que empieza a cerrársele todo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esta persona pasa una situación compleja a nivel emocional y dice, no, ya aquí no tengo más que hacer y le abre la mente a todos estos pensamientos, su sistema mental se bloquea, ¿sí? Porque un pensamiento negativo detona un estado emocional que no es agradable, ¿sí? Eso me parece muy clave. Yo creo que aquí ya van saliendo tips y Ujú, es que hay que aprender a pensar. total, Hay que aprender a pensar sí. y tú lo decías según lo que nos dice la palabra, ¿no? Todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es agradable. Y es algo tan sencillo, pero a la vez tan poco utilizado y es qué tantos pensamientos están llegando a nuestras vidas que luego nos llevan a pensar en tomar una decisión como esas. Y a veces se cree que es que el pensamiento es algo que no me pasó, me ocurrió, pero yo también le puedo estar abriendo la puerta a Ujú. ese tipo de pensamientos que me están generando un daño. Claro que sí, algo clave de entender y que me ha maravillado cada vez que yo me introducía un poco más en esta parte cerebral para entender las emociones desde su origen orgánico, ¿sí? Y es comprender que las emociones, en este caso cuando hablamos de suicidio podemos hablar de una emoción de tristeza, ¿cierto? Profunda, que hace que la persona diga, no, aquí no tengo esperanza, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que el área emocional está ubicada en una parte del cerebro, es ese sistema límbico, ¿no? Ahí donde está lo emocional, lo impulsivo, lo que yo no puedo controlar, es decir, yo no puedo controlar que me pegué con mi dedo gordito en una mesa y que no me duela o hasta me dé rabia. Natural, está muy bien, esa es la emoción que se Si te genera. duele golpe en el Horrible. dedo, en el pie, ay Dios. Intensamente duele y nos puede dar rabia, lloramos, uy, hasta peleamos con la pata de la cama, ¿no? Sí. Bueno, hasta ahí está muy bien. Eso es lo impulsivo, eso es lo que sentimos. Esta parte orgánica acá en sistema límbico, que es algo impulsivo. Pero cuando ya hablamos de pensamiento, nos estamos dirigiendo a nuestra corteza prefrontal, acá. Ya un pensamiento es una construcción consciente que podemos manejarla. Y ahí es donde el Señor nos dice tienen ustedes delante la vida y la muerte, el bien y el mal, escojan. Para escoger nosotros tenemos que hacer un proceso cognitivo que nos permita seleccionar qué me conviene, qué no me conviene. Entonces, esa es la expresión, necesitamos aprender a pensar. Ok. Eso es clave. Yo te voy a decir algo que en algún momento tuve la oportunidad de estudiar y es que dicen algunos estudiosos que la corteza prefrontal se termina de desarrollar hasta los 25 años. Ujú, Y entonces eso hace que seamos muy controlados por nuestras emociones ujú. y que no sopesemos tanto las ideas porque como hace una falta de desarrollo allí en ciertos aspectos, Sí, entonces empezamos a tomar decisiones que no deberían ser lo suficientemente eh,
aterrizadas por esa parte. ¿Es cierto o no es cierto Claro, eso? lo que pasa es que nuestro cerebro se desarrolla de atrás hacia adelante. Ok, Ya les acabé de comentar, sistema límbico de emociones está en esta parte sí, inferior del cerebro. Entonces, por ejemplo, en la adolescencia, por eso es que sentimos tantas emociones y nos sentimos así como que todo nos da rabia o todo nos da emoción, ¿cierto? O nos da ganas de llorar por alguna cosa, porque, bueno, por alguna cosa. Es porque el sistema emocional está acá, entonces el desarrollo es primero que la corteza prefrontal, que es donde podemos pensar esta consecuencia, esto será que me va bien o no, ¿sí? Y los papás, perdón que diga esto, pero los papás ya tienen su corteza más madura. claro. Entonces miran a sus adolescentes y, oiga, pero este, ¿por qué cambió? Este me lo cambiaron. Y no, es que su sistema emocional está en un nivel, en un volumen más alto. Bueno, dicen, ¿por qué estés así cuando yo también en algún momento Sí, fui así? y quiero decir algo ahí en lo que Sí. estabas diciendo, y es que esta corteza prefrontal, sí, decir, bueno, es que estoy adolescente, entonces no, me tienen que aguantar con mis emociones alborotadas, por decirlo así, pero no es tan así, y eso es lo que yo trabajo desde los 5 años. ¿Cómo puedes ejercitar esta corteza? Porque resulta que tu cerebro es un músculo. Como ustedes que van al gimnasio, muchachos, los que nos ven que van al gimnasio para, bueno, tengo que trabajar esta zona, ¿cierto? Igual sucede. En el cerebro podemos fortalecer ciertas zonas y esa parte de decidir se puede fortalecer y ahí es donde inteligencia emocional y neuropsicología pues nos dan las bases para hacerlo. Ok, ahí está. Entonces sí hay una serie de variables externas y hay una serie de variables internas. Ujú, Y sí hay una realidad de que la corteza prefrontal influye mucho en eso, en el total, sentido de muchas veces de la falta de madurez, pero también hay que entender de que sí se puede total, ejercitar para que tomemos buenas decisiones. Entonces, no así le es. podemos echar la culpa que de pronto nuestro cerebro no esté lo suficientemente Maduro maduro o desarrollado. o desarrollado. Ajá, así es. Bueno, lo que continuaría entonces con esto es cómo podemos darnos cuenta que alguien está pasando por ese tipo de pensamientos, porque es que una de las luchas que más se tienen frente a esta situación es que las personas viven eso en silencio en su gran Ujú. mayoría y lamentablemente nos damos cuenta es cuando ya se ha tomado la determinación, en su mayoría una determinación que termina en algo fatal. Entonces, ¿cómo no darse cuenta que una persona puede estar pasando por eso? Sí, hay varias cositas que podemos estar muy pendientes. Por ejemplo, la persona tiende a aislarse más de lo normal. Hay cambios importantes en los hábitos que antes veíamos que la persona hacía, por ejemplo, que compartía más con el grupo de amigos. Ahora ver que está muy ausente, entonces también prestarle atención a eso. Inclusive a veces escuchamos a la persona tener expresiones como, por ejemplo, "Oh, no, qué pereza la vida es lo peor". Sí, este tipo de acciones que tiene la persona, estos cambios que hay, también cambios importantes en el estado de ánimo, ¿no? Pasar de estar súper feliz a estar completamente tristes. Entonces es importante que nosotros que estamos alrededor en esos grupos de amigos, en los ministerios de jóvenes también, prestar atención a este tipo de cosas que nos están diciendo en un lenguaje, algo está pasando. Ok, yo tengo una pregunta para ti frente al tema y es, mm, ¿por qué el suicidio no es una opción? Porque es que la gente lo hace porque cree que es una opción, porque Ujú. cree que es una estrategia de solución. No sé si la mayoría lo hace así o simplemente le ocurrió y chacapún y salió. Creo que la gente lo hace porque considera en algún momento que es una estrategia de salida, una solución. Pero ¿por qué tenemos que explicarle a los muchachos hoy que nos están viendo que el suicidio no es una opción? Ajá, definitivamente porque cuando una persona dice, solo me queda quitarme la vida, ¿sí? En ese momento está hablando desde la emoción desbordada. O sea, su cerebro tiene un bloqueo que no le permite ver las otras variables de la realidad donde hay opciones para que pueda salir, ¿sí? Entonces no es una opción porque está decidiéndolo dentro de un momento de emoción reprimida, ¿sí? Dentro de un sufrimiento interno que no le está permitiendo ver toda la realidad. Y pues sabemos espiritualmente que no es una opción porque finalmente morir en esta tierra realmente es el inicio de una vida eterna, ¿cierto? Y el control de la vida la tiene realmente el creador. Ese pedacito es muy bueno, ahí yo sí puedo meter la Sí, cucharada. señor. Como para el privilegio que tengo de ser pastor, y es que Sí. yo le digo a los muchachos que hay que entender que aquel número uno, que aquel que coge y toma una decisión como la de quitarse la vida, está creyendo que tiene el control de su existencia, cuando en Ujú, realidad, debo decirlo como cristiano que soy, creyente en Dios, yo tengo muy en claro y la palabra me dice que Dios es el que tiene el control de mi vida y que Él ujú, fue el que me creó. La palabra dice que nuestro embrión
vieron sus Sus ojos. ojos. Él está al pendiente de cada detalle desde que nacimos. Así es. El suicidio cuando se toma una decisión como estas es creer que tenemos control sobre nuestra existencia y en ese instante donde tomamos el control de nuestra existencia no nos estamos dando cuenta que terminamos por perderlo Ujú, absolutamente todo. Y lo otro que tengo que decir al respecto de esto, precisamente frente a lo que nos estabas mencionando, es que uno tiene que ser muy consciente de la perspectiva de eternidad y es que el ser humano es un ser humano creado para ser eterno. Por ujú, eso tiene el espíritu, el alma y el cuerpo. Cuando el cuerpo fallece y se va, el espíritu y el alma siguen allí y ujú, son aquello que nos conecta precisamente con lo eterno. Y ujú. nosotros tenemos que tomar una decisión si nuestra eternidad está en Dios, si queremos vivir una eternidad en Dios o queremos vivir una eternidad sin Dios. Y lo que has dicho es importantísimo, porque cuando trabajamos, cuando yo trabajo, por ejemplo, inteligencia emocional, neuropsicología, finalmente lo que terminamos trabajando es las emociones, la mente y la voluntad. Eso, en resumidas cuentas, es el alma. Entonces la persona dice, no, si yo me quito la vida, el joven dice, no, yo me quito la vida para no sufrir más. Ese sufrimiento está alojado realmente en su alma, en sus pensamientos, ¿sí? Es decir, que aquí queda el cuerpo, ¿sí? Pero finalmente el sufrimiento va a ir donde él esté. Eso es bueno, eso es muy Lo que bueno, acabas de decir eso es muy bueno. me llevó Porque a acá esa no sé luz. yo lo que dijiste tú, yo no sé. Creo que Sí, lo dijiste tú. sí, Pero que lo que has dicho me dio esa claridad para dar ese aporte, claro el que sí. suicidio no es una opción porque no le estamos dando solución con lo... A ver, ¿cómo me explico? El cuerpo no es el que está llevando la carga No, y el dolor. no, Nuestro cuerpo no es el que está llevando la no. angustia de la situación, es nuestra alma y nuestro Claro que sí, espíritu. claro que sí. Y Qué cuando bueno. hablamos, total, y es Sí. que cuando hablamos de la mente, ¿sí? Nuestra programación está es ahí, ¿sí? Hay dos cosas acá importantes a entender. Una es el área orgánica, el cerebro, que es lo físico, pero lo que produce el cerebro es la mente, o sea, eso es mente, esos son los pensamientos, y eso es realmente lo que somos, y es lo que está marcado ahí, la programación que tenemos, el sufrimiento, la culpa, lo que sea que sintamos hace parte de no de nuestra parte física. La parte física sufre por esa unidad que hay ¿cómo se llama? Por ser tripartitos, Ujú, esa unidad que hay. El cuerpo sufre por eso que la mente vive, ujú. pero en el momento de que nos morimos, el cuerpo queda inerte, Inerte. ¿cierto? Y Sí. nuestra alma, ahí donde está alojado ese dolor del que queremos irnos, del que queremos zafarnos, pues ese dolor está ahí, no lo vamos a llevar para la eternidad. Dios nos guarde, así que no es una opción. Así que concretamente quedamos claros en esto, ¿no? Somos seres eternos, no tenemos el control de nuestras vidas y a través del suicidio lo único que estamos intentando es solucionar incorrectamente las cosas porque el cuerpo no es el que está cargando con el dolor que estamos viviendo, sino Exactamente, nuestra alma y nuestra mente que se conectan, una vez más lo decimos, con lo eterno. así Ahora, es. la pregunta que concluye este mensaje, esto que estamos conversando, que me ha parecido genial porque hemos sido súper puntuales y Ujú, hemos dado como en el clavo ahí donde decías, bueno, ¿cómo prevenir esto? Porque en algún momento puede suceder esta situación. Yo, conversando ahorita así es. previamente, te decía que a veces decimos, sí, es que me vino el pensamiento de querer quitarme la vida, pero yo no sé si tanto es así que me llegó el pensamiento, sino que es algo que de pronto estoy ya aún hasta rumeando todo el tiempo y que luego desencadena algo fatal. Esa palabra rumiar es tal cual. Rumiar es darle vueltas al mismo pensamiento. Pensamiento es vuelvo y repito, es una construcción cognitiva, voluntaria que sucede en esta parte de la cual yo tengo el control. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación y una forma de prevenir el suicidio? Es empezar en el rango de la emoción de temores, de la emoción de las angustias, estar pendiente qué pensamientos son los que surgen. ¿Sí? Les recomiendo, yo eso lo llamo escáner emocional. Escaneo. Escaneemos, nosotros Hacer tenemos, un escaneo. sí, total, nosotros tenemos un diálogo interno. Estemos pendientes, muchachos, de ese diálogo interno. O sea, ¿qué es lo que yo me digo, por ejemplo, cuando algo no me sale bien? ¿Sí? Internamente uno, qué se dice? Estar pendiente qué pensamiento surge, porque recordemos, lo que usted y yo pensamos, eso es lo que está finalmente programándonos el estado emocional que vamos a tener. Entonces, sí, esa sería una de las cosas importantes para tener en cuenta. Bueno,
mientras nos vas diciendo otra, yo voy a decir algo que dice la palabra en Proverbios 21:21, y es que dice, el que va tras la justicia, el amor, el que va tras la justicia y el amor haya vida, prosperidad y honra. Yo creo que tiene que ver con una cuestión de prioridades. Muchas veces los chicos terminan pensando en una decisión como estas porque sus prioridades giran alrededor siempre de sí mismos y no del propósito de Dios en sus vidas y no en pensar y determinar para qué son útiles al servirle a otros y no en engranarse a toda una sociedad que puede brindarles luz de lo que ellos son como luz. Suena algo así como medio paradójico, pero es que ¿cómo no brilla, hace brillar la luz si no está metido en un lugar donde se necesita? Ujú. Y claro, los pelados y quien le llega el pensamiento no está inmerso en una sociedad donde pueda ser útil, no sirve a los demás y no vive tras el propósito de Dios, sino circulando en su mente, en su corazón con sus propios pensamientos e ideas y solo con lo que quiere alcanzar. Entonces, esto mismo nos puede traer muchos problemas. Entonces, yo digo, según lo que dice la palabra, ¿no? El que persigue la justicia y el amor, es que la justicia y el amor son claves en este tiempo. Ujú. Haya vida, prosperidad y honra. Entonces, eso creo que es fundamental. No sé tú qué nos tengas que decir adicional frente a cómo prevenir. A cómo prevenir, sí. Cuando sintamos que estamos bloqueados, que decimos yo no sé qué hacer, así sea una decisión pequeña, busquemos ayuda, ¿sí? Ojalá ayuda de los padres si vemos que son los que nos pueden escuchar, ¿sí? Cuando de pronto con los padres no se puede establecer un diálogo porque hay situaciones complejas a veces en casa, buscar a un líder espiritual que también nos pueda dar una orientación adecuada, es decir, no quedarnos calladitos con lo que nos está pasando. Y finalmente, si ya sentimos esto se me desbordó, si usted está escuchando ahí, usted dice, no, yo ya siento, o sea, que yo ya lo estoy pensando como una opción, ¿sí? Busque ayuda profesional, porque es necesario. Véalo de esta manera. Una persona que está pensando en el suicidio como una opción, su mente está bloqueada. Eso realmente es lo que no le permite ver las otras opciones que tiene. Entonces, Y eso es lo opciones importante. siempre hay. Entonces, ¿cómo Siempre. prevenir? Entender que hay muchas más opciones. Claro, y en ese punto siempre yo hablo, escoge la mejor versión. Todas las cosas que nos pasan tienen varias versiones. ¿Por qué quedarnos con la más terrible? Es que tenemos esa tendencia. Pero empecemos, por ejemplo, les recomiendo a practicar de lo que me está pasando, creemos tres versiones. Listo, una terrible, pero escojamos dos más que son mejores y elijamos cuál queremos tener, ¿sí? ¿Cómo escoger una mejor versión si es una cosa terrible que está pasando? ¿Qué enseñanza me deja esto? Y de ahí me voy con esto que me está enseñando. Esto es súper saludable para el cerebro, ¿sí? Porque estamos alimentándolo con lo bueno, ¿sí? Y volvemos a la palabra, ¿cierto? Todo nos ayuda para bien, Todo nos ayuda para exactamente. bien. Ajá, así es. Esto ha sido muy, muy interesante y muy importante. Creo que aterriza mucho las ideas frente al tema. Y pues yo creo que queda totalmente claro que el suicidio no es No, una eso. opción, no es una opción porque realmente no soluciona absolutamente nada y creo que es una decisión tremendamente egoísta, aparte porque ni siquiera hemos tocado el tema familia, de los seres que apreciamos, de los amigos que nos rodean, del impacto que tiene esa decisión. Así que no es una solución viable y en los muchachos, por más inmadurez que puedan decirles, en medio de eso actúa el poder del Espíritu Santo. Actúa el poder del Espíritu Santo, que sí, seguramente en ciertos momentos de la vida podemos ser muy inmaduros y lo que sea, pero no estamos solos, Dios está con nosotros y seguramente Dios nos rodea de personas que pueden darnos lo necesario también para coger y echar para adelante. Sí. Pero yo te preguntaría ya o te pediría el favor de que nos regalaras a modo de conclusión un consejo más. ¿Qué consejo más nos puedes decir al respecto de esto como a modo de conclusión? Sí, estaba pensando esto y es que pensémoslo así, si estamos bloqueados emocionalmente, ¿sí? Si decimos ya no veo otra opción, cuando uno dice ya no veo otra opción es porque mis ojos están como así solamente viendo una y esa opción está terrible, ¿no? Por ejemplo, quitarnos la vida, es una cosa pues realmente no es funcional. Así que pensemos lo siguiente, si tuviéramos un instrumento, por ejemplo, o un instrumento de cocina, pensemos en una licuadora. Esa licuadora se nos bloqueó, ¿sí? ¿Qué hacemos con esa licuadora bloqueada? ¿La botamos? Sí, ¿O buscamos, la porra, ¿no? o buscamos a donde alguien que nos ayude a arreglarla?
porque la licuadora está bien, solamente tuvo alguna falla, de pronto algo se nos quedó ahí atorado. Entonces buscamos la persona que nos ayude a solucionar, no desechamos porque a lo mejor cuánto nos costó, ¿sí? Igualmente, pensemos que si lo emocional es un bloqueo, no es que no sirvas, ¿sí? No es que ya no tienes esperanza, eso no es cierto. Eso en psicología se llaman absolutismos, cosas que exageramos y que lo único que hacen es bloquearnos más. Entonces, si pudiera dar un consejo final es buscar ayuda. El alarido, Claro que busca sí, ayuda. expresar, Bueno, es muy yo importante. había escuchado eso, pero algo más fuerte todavía. Cuando un bebé coge y ahí tú que eres madre y todo, sabes que en la época los bebés se pegan unas popiadas así, pues que se vuelven como que uno con el mismo popis. Sí, sí, Y sí. uno nunca va a decir, no, qué cosa tan horrible, y bota el Exacto. bebé y todo. Tienes que coger pues aguantarte un poco y empezar a limpiar la sociedad, empezar a organizar, hasta que lo más importante, que la vida de ese bebé, pues Sí. quede nuevamente restaurada. Y ahora llevémoslo a los jóvenes. Si se nos bloquea el celular, ¿qué hacemos? ¿Lo botamos? Para nada, ¿cierto? Buscamos a la persona idónea que nos ayude a solucionar. Eso mismo, un sistema bloqueado como nuestro sistema mental, lo que necesita es favorecer para que ese desbloqueo se quite y podamos seguir con la vida. Ahí Entonces, está, eso no, es. súper, eso está genial. O sea, concluyamos en esto, no existen soluciones únicas. Ujú, Hay muchas soluciones claro que sí. y el suicidio siempre quiere presentar como una solución única. Pero la palabra de Dios claramente nos dice que el diablo viene para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Si hay algo que dentro de la variedad de opciones nos puede dar una respuesta total es tener una cercanía con Jesús porque Él es Ujú, el dador de la vida y la vida en abundancia. Entonces, dentro de toda la variedad de soluciones que hay, pues sí hay una que deberíamos acceder y siempre es acceder a ujú. Jesús. Así es. No, Jennifer, muchas gracias por esta conversación. Ha sido súper agradable. Creo que fluyó. Me encantó cuando tuvimos como chispazos así que la Sí, sí, cosa como sí. que fluyó y se conectó todo. Yo creo que esos son toques del espíritu Así es. y aspiramos a que muchos de los que están viendo esto puedan sumarlo para que nunca en sus vidas llegue a presentarse eso como una posibilidad. Ujú. Así es. Así que no, gracias, Jennifer. Feliz de haber estado acá, qué lindo poder compartir con ustedes y bueno, que Dios nos ilumine en todos los caminos porque no son fáciles, pero sabemos que con Él podemos pasar. Así es, ¿no? Y tengo por seguro que en algún momento también otra vez pegaremos el alarido de ayuda para que nos des luz y guía sobre ciertos temas que, pues, psicológicamente hablando, tienen una explicación y una estrategia también de solución. Ujú. A Así es. todos los que están acá, pues muchas gracias por haberse conectado en este tiempo y seguimos ahí pendientes en Alianza Joven Podcast. Les bendecimos en el nombre del Señor. Hasta una próxima ocasión. Chao, chao. Chao.